Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre el gran Camilo José Cela, escritor, representante de la posguerra, considerando que, bueno, su primer libro que escribió fue La familia de Pascual Duarte, una obra llena de realismo y que desde el primer momento quizás no te causa impacto al momento de leerlo, pero luego en el transcurrir de cada página, en cada línea, en cada fragmento, hace que te emocione cada frase que él escribe escribe y talla en este libro. Bueno, para conocer un poco más del gran escritor José Camilo Cela, es conocido por su estilo tan distintivo, o sea, tiene una prosa demasiado rica, detallada, utiliza un lenguaje muy popular, en la cual no puede ser, no es tan complejo, pero considerando que en los principios, inicios de sus capítulos, comienza como que ya parte de su mismo lenguaje, su mismo estilo de ese escritor, utiliza las entre paréntesis con perdón, o sea, porque incluso él en las primeras líneas comienza a describir que bueno, no ha utilizado un lenguaje muy formal, o sea, porque hay errores ortográficos y bueno, lo que quizás hace que el primer momento, en primer momento, la primera impresión que un lector tiene al momento de leer esta obra es que quizás no se entienda o quizás puede ser un poco muy cansado leerlo porque, o sea, va muy despacio y bueno, siguiendo en cuenta de nuevo lo que es este escritor tan notable que trata de capturar esa complejidad pero explorar temas universales como se puede describir ahí la soledad, la injusticia social. En la soledad se puede reflejar el personaje principal que bueno es Pascual Duarte, y siento que Pascual Duarte en realidad es el gran escritor Josela. Bueno, también se sabe que, bueno, en 1989 el escritor recibe el Premio Nobel de Literatura y que falleció el 17 de enero de 2002. Teniendo en cuenta, aparte de su intelectualidad que él tiene y la manera de cómo el escritor describe al hombre desenfadado y procaz, eh, incluso donde trata de hablar, bueno, utilizar el lenguaje vulgar, este, y también, ya bueno, este escritor también es conocido por su lenguaje coloquial que utiliza y bueno, también el monólogo interior en sus obras es la experiencia humana que contribuye de cierto modo que la obra sea más interesante. Bueno, ya como para dar entrada de lo que va a tratar esta obra, bueno, comienza, ¿no?, con la nota del transcriptor, en donde ya trata de, o sea, donde se encuentra el manuscrito de Pascual Duarte, en la cual se transcribe textualmente todo lo que ha decidido omitir en su obra. Luego de la nota transcriptor también se basa en otro bueno, en uno de las siguientes páginas sobre la carta anunciado del envío original, este es donde trata el escritor de dar a entender que esa carta es enviada a Pascual Duarte a don Joaquín Barrera, el 15 de febrero de 1937, y en donde Pascual Duarte explica la finalidad, la finalidad
de lo que lo mueve, escribir estas memorias, este monólogo interior, este libro que aprende, quiera o no, que trate de entender, interpretar lo que significa. Además que ahí está expresando también su deseo de no pedir un indulto, porque es bueno, se sabe que para volver a todas esas andadas, y bueno, que es mucho, ya como decía, es mucho mi flaqueza para resistir al instinto. Y eso es lo que el escritor trata de dar a entender. Luego ya en el testamento de... No. Y ya pues. Bueno, en el capítulo 1, en realidad se centra... Bueno, ahorita comenzaremos por el capítulo 1, que es donde se centra ya en Pascual Duarte, que escribe detalladamente en describirnos su casa, nos describe su casa, donde nació, el pueblo que nació, incluso teniendo en cuenta que ese libro es forma de un diario de cartas estando Pascual Duarte en la cárcel, en la edad más o menos de 55 años, y es donde comienza contando su historia, en el pueblo que nació, describiendo de en dónde vivía, que le traía muchos recuerdos, incluso describe a su familia campesina. También Pascual Duarte trata de dar a entender y que los lectores comprendamos todas sus vivencias. Ahí donde explica que, bueno, que a él le gustaba la pesca, la caza, pero era como que no, como que ya, pues si pescaba, si tenía que ir a pescar lo hacía, pero no era como que wow, que le llamaba mucho la atención, pero bueno. Y ya pues. Luego también habla sobre que tenía una perrita que se llamaba Chispa, que la acompañaba en sus salidas al campo, y que un día que cuando ellos estaban sentados en la piedra del cruce, como solía ser, eso era como que le recordaba de la casa, porque ¿cómo podría explicarlo? Que cuando él estaba ahí sentado era como que recordaba los tiempos que él iba a cazar. Y bueno, ahí se describe que él fumaba, aparte que Pascual Duarte observa en los ojos de los animales del animal, o sea, del Chispa, que él trata de decir así con, tenía la mirada de los confesores, escrustada y fría como dicen que es de los linces. Es donde nos da a entender que estaba dominado por un sentimiento irracional que le disparaba 2 veces en la cabeza. Bueno, ya casi en el capítulo 2 nos echa mal la presentación, la descripción del primer capítulo, que bueno, Pascual es como que en el segundo capítulo retrocede en el tiempo y recuerda ya su infancia, y es donde nos narra, y creo que como que ya es donde te llama más la atención, que describe cómo eran sus padres, la relación de sus padres, que decía que sus padres eran ignorantes, su mamá no sabía leer ni escribir, en cambio su papá sí, y como él sabía leer y escribir, era como que su papá le sacaba en cara, le decía que era una bruta y no tanta cosa, ¿no? Luego, que eran, pero dando a entender que también sus padres eran muy, muy insensibles en las maneras de cómo ellos se trataban. Igualmente a él, pues. Su padre, ya que era Esteban Duarte, era un portugués, pero era muy rudo, tosco, muy frío en el momento en el momento de interactuar con las demás personas. Bueno, también dijo que era un borracho. Y bueno, decía que Pascual le tenía más miedo que cariño a su papá. Y bueno, su madre, que bueno, ahí solamente menciona a su madre, pero en realidad al único que menciona su nombre es a su papá, que es Esteban Duarte. En cambio,
a la mamá siempre le dice mi madre, nada más, no especifica cómo se llama, así que, o quizás me he salteado y no me he percatado, pero no. Bueno, donde, bueno, no menciona su nombre, describía a su mamá como una persona muy violenta y demasiado egoísta y sobre todo analfabeta. Por eso es donde su papá había en esas controversias de por qué decía que, ella no sabía leer y todo eso. Bueno, el matrimonio que tenían sus padres no era como que la mejor, no se llevaban bien, tenían malos tratos y eran demasiado frecuentes en su casa, ¿no? Bueno, el padre, más que todo el papá, el padre, el señor Esteban, tenía mucho interés en que su hijo aprendiera algo. Y bueno, Pascual fue a la escuela, pero él lo abandonó cuando ya tenía 13 años, ante la insistencia de su madre, porque ella creía como que ya sabía leer y escribir, pero que no le iba a favorecer más adelante. O sea, daba a entender que los estudios eran inútiles, que no servían para nada, y bueno, es lo que hizo que Pascual Duarte ya como que, bueno, mi mamá me dice que no sirve, entonces yo también, es como a nosotros que nos digan, cuando hubiéramos tenido 10 o 12 años, nos digan, ay, mira, hijo, ¿sabes qué? Pero de una forma muy fría, que no sirve nada para nada los estudios, déjalos, no sé cuánto, ya no vas a estudiar hasta la escuela, entonces él les dio ese desinterés. Bueno, no tenía ganas de aprender, aunque ya sabía leer y dominar algunas cuentas elementales. Sabía restar, multiplicar y todo, dividir y tal. Entonces ya pues dejó. Luego, nace su hermana Rosario, en la cual este escritor describe de que la mamá de Pascual tenía embarazos muy dolorosos, muy largos, o sea que eran que tenía, bueno, la señora tenía que tener unos cuidados muy especiales en el tiempo de, bueno, en los 9 meses, pero la señora no, pues era muy egoísta en ese aspecto. Luego, en el capítulo 3 es donde ya nos habla más de Rosario, la segunda hija de este matrimonio, que Rosario, bueno, era una niña enfermiza, y esto agrava entre todos los problemas que generan en sus padres, en la casa, y es donde se refugia los padres se refugian más en sobre todo su papá, se refugia más en el alcohol, y es donde los golpes vuelen con más frecuencia, bueno, y es donde ya en Rosario se va reponiendo y bueno, en sorpresa tiene dotes de como que sabe controlar la agresividad de los padres, por decirlo así. Bueno, ya casi a la edad de 14 años, roba casi a los 14 años creo, es claro, a 14 años le roba a sus padres y ya permanece un año encamada. Bueno, es donde que en esa época la gravedad de la enfermedad, bueno, que ella tenía, porque como ella a los 14 años se escapa, le roba dinero y ella se marcha a Trujillo, donde, bueno, se va a Trujillo para prostituirse. Y ya luego luego de 5 o 6 meses que pasan, vuelve a su casa y se queja de unos malestares, tenía fiebre y bueno, es donde permaneció en cama, pues ya todo en esa época de la gravedad que ella tenía, fiebres y todos esos achaques, Rosario, bueno, sí, da como que ya cierta paz en su casa, en su ambiente, todo su ambiente familiar. Rosa se repone, pero igual vuelve a robar a sus padres y se marcha esa vez ya para Almendrajo, Almendralejo. Y bueno, ahí conoce al Estirao, el famoso Estirao ya, que le decía que no era hombre a Pascual. Un hombre que vive de las mujeres, que era un mantenido en realidad, pero bueno. Y ya cuando Pascual tuvo el encuentro, tuvo la oportunidad de conocer al Estirado, le provocó y bueno, le dijo pues que no era suficiente mujer. Y bueno, Pascual como que se contuvo y trató de ignorarlo. Y bueno, no respondió tanto a las ofensas que recibía por parte de él. Pero bueno,
él como que decía, mira, mira, estirado, aquel día, y justamente, hago una reacción donde le decía, no, aquel día se me clavó una espina en un costado que todavía tengo clavada, o sea, por lo que él le daba a entender que no era lo suficiente hombre. Ya, bueno, luego, comienza narrando, que bueno, pasa el tiempo, Rosario ya cuando tiene 15 años vuelve a quedarse, cuando Rosario tiene 15 años, su mamá vuelve a quedar embarazada. Bueno, ya, la madre vuelve a quedar embarazada. Y bueno, y es donde Pascual, ya como que sospecha que la madre le era infiel al papá. O sea, era como que sospechaba pues que se le había sido infiel con don Rafael, a los pocos días de nacer el niño, el padre de Pascual enfermo. Incluso decía que este actuaba con perro y le dijo la señora, no recuerdo, la señora que ya bueno, pero la señora en gracia dijo que no la podía ver así a la señora porque podía hacerla abortar por esa expresión que tenía. Ya. Como lo tenían encerrado en la cuadra y es donde su padre sufre una fuerte agonía, tiene una muerte muy triste, muy terrible. Bueno, el hijo se llama Mario, el nuevo hermano de Pascual y Rosario. Nace con mala, bueno, no como que especifica, pero una mala enfermedad, que padece, una, que padece varias enfermedades y que es atacado, y luego habla que es atacado por unos cerdos, que no puede andar y que bueno, no puede andar ni hablar, y bueno, que es mal, y también que era maltratado por don Rafael, bueno, que y a pesar de que ser su hijo, y entre las visitas que iba don Rafael siempre trataba de maltratarlo a Rafael, perdón, a Mario. Y es donde Pascual observa con tanta tristeza, impotencia, que el triste destino de su hermano, y bueno, la verdad sentía mucha lástima por él. Luego, sí, casi en el capítulo 5, de donde pasado un tiempo, encuentran a Mario ahogado en un tinaje de aceite. La madre Pascual, no, ni siquiera era él, ahí es donde explica que no tiene ni un suficiente remordimiento por su hijo. O sea, nada, o sea, era como que no, o sea, se murió su hijo, no se murió ni el vecino, ni el primo, ni la abuela, nada, se murió su hijo. Y era como que yo sí me imaginaba y me esperaba más de ese personaje, de que la madre, que si se fallece su hijo, debería sufrir, pues, ¿no? Mínimo sentir algo, un dolor que cualquier madre puede sentir cuando fallece un ser tan cercano que es un hijo, ¿no? Y bueno, es donde la madre de Pascual, Pascual no ver llorar a su madre, es donde él empieza a tener un odio muy por su dureza, por su frialdad, la empieza a odiar poco a poco. Y ese tiempo que si antes no le apreciaba a su mamá, peor ahora que, bueno, tuvo esa actitud a ese acontecimiento que tuvo su hermano. Y bueno, y daba como que entender que le alegraba la muerte, ¿no? La muerte, y ya, pues. Y bueno, luego ya da a entender y describe que Pascual Duarte la ve a su mamá como una enemiga, y también observaba con desprecio mucho a don Rafael, que siempre que se afanó a construir el tablero de su hermano, del hijo que no fue reconocido, y siempre mientras repetía angelitos al cielo. Y él sabe y bueno, Pascual Duarte interpretaba esas palabras como un doble sentido, y que daba a entender que se alegraba de su muerte, pues igual que la madre. Ya en el entierro de Mario, este,
en este entierro no hubo casi nadie de gente, solamente estaba a Lola, que era era su novia, antigua novia. Bueno, Pascual más o menos tenía 28, 30 años y Lola tenía 21, 22. Lola era muy coqueta, muy, demasiado. Y al contrario de Pascual, que era muy tímido. Ella era muy así, pues, desairada y todo eso. Y una vez le gritó, eres como tu hermano. O sea, ante esas palabras que ella le dijo a él, es como que, y cuando él le tira la tira al suelo y ella se siente como que muy forzada, o sea, pa. Y luego le dice, no, no eres como tu hermano, o sea, como eres bien absurda, no me caes, ese personaje no me cae. Ya bueno, no eres como tu hermana, eres un hombre, le dice, y donde tienen un encuentro ya, bueno, tienen un primer encuentro amoroso, ya saben, pues ya entender, ya no explicaba muy detallado, pero yo como que ya entender que sube su cuchicheo ahí sobre la tumba de su hermano. Y bueno, Lola era virgen, pero media docena. Como decía, hay una parte acá en la obra, dice, media docena de amapolas para mi hermano muerto. 6 gotas de sangre. Puntos. Ya bueno, en el capítulo 6, en el siguiente capítulo, luego de que han pasado 15 días que Pascual escribiera la carta anterior, no había tenido ese tiempo de seguir, luego de que Pascual Duarte escribió la última carta, no había tenido tiempo de seguir escribiendo. O sea, ya es como que habla en ese capítulo, en capítulo 6, habla más del monólogo interior, ya que no logra escribir porque, bueno, es sometido a interrogatorios. Y ya, pues, ahí describe que le gustaba más, visualizar en la ventana de un jardín y lograr contemplar la sierra y todo eso, ese paisaje. Luego el transcriptor comenta que, bueno, que tenía que dejar de escribir, que se sentía muy triste, y no dejaba de llorar. Y ya, pues, justamente ahí en ese monólogo interior es donde Pascual Duarte describe que a través de esa ventana observó a una mujer y a un niño, y es donde le hizo acordar a su madre y a Mario. Luego ya el escritor empieza a escribir que luego de 5 meses que había transcurrido del entierro de Mario, bueno, seguía viéndose con Lola y le confiesa que estaba embarazada. Y bueno, es donde deciden casarse. Pascual está como que muy ilusionada, anonadado de que iba a tener un hijo, tenía esa vaga ilusión de criarlo, educarlo y todo eso. Y justamente se va todo el día bien, bien, bien happy, se va a hablar con el sacerdote, y bueno, y ya pues habían fechado una boda, incluso se va a confesarse, imagínense lo que logra embarazo. Bueno, luego pasan los días, Lola y Pascual se casan. Bueno, él antes, él tuvo un conflicto, si se casaba o no se casaba, y bueno, tuvo varias dudas, se casó. Y bueno, ya cuando, para dar, donde ahí decía una parte, dice, para dar el siguiente paso, o sea, la campanada iba a ser muy gorda. Ya bueno, algo así explicada, entender todo lo que todos esos acontecimientos. Bueno, ya luego cuando se van de viaje, los novios a Mérida, pasan unos 2, 3 días felices, todos happy, ellos todos felices, ya. Se alojan en la nueva posada, que era muy acogedor, muy cómodo, muy ameno. Y bueno, era como que ahí decía que era un lugar muy acogedor que Pascual Duarte siempre recordará. Luego de eso tienen un incidente con las familias de una vieja que habían atropellaron al llegar a la ciudad.
Bueno, luego compran algunas cosas y luego vuelven para el pueblo. Ya luego cuando llegan, Pascual se va a la taberna, bueno, a celebrar con sus amigos y bueno, empiezan a beber, a hacerse bromas y es donde ahí está Pascual, tienen un encuentro entre el Sirao y el Pascual Duarte, ¿no? Y bueno, aunque no describe nada, pero es como que uno como lector deduce. Y es donde ya, bueno, tuvo un encuentro, tuvieron una pelea. Y bueno, y justamente es donde reta a Zacarías y lo deja malherido con 3 puñaladas. Y ya, pues porque él decía que era poco hombre, ¿no? Ya después de ese incidente en la taberna, se va a casa acompañado con uno de sus amigos y cuando llega encuentra en la puerta a la señora Engracia, la criada y todo eso. Bueno, no criada, sino la que era partera. Donde en ese momento donde Pascual se entera que Lola había abortado. Hay utiliza las palabras como que era bueno, su papá le decía que era una zorra y todo eso, a su mamá, pero cayendo eso, y es donde, bueno, y después de que él se entera de que Lola había abortado a su hijo, y él está en shock, y es donde Pascual se dirige a la cuadra y bueno, y mata a un animal de casi de 20 30 puñaladas. Ya casi en el siguiente capítulo es donde describe bueno, el siguiente capítulo ya es donde Pascual Duarte se reprocha, dice, por seguro se lo digo que, aunque después al enfriarme empezará lo contrario, en aquel momento no otra cosa me pasó por la idea de que el aborto de Lola pudiera haberse ocurrido tenerlo de soltera. Cuánta bilis y cuánto resquemor y veneno me lo hubiera ahorrado. Da a entender, ¿no? Que él se hubiera ahorrado tanta plata, tantos gastos, si hubiera sabido que iba a abortar Lola. Ya bueno, luego ahí en ese capítulo, en el capítulo 10, se entera de que, bueno, casi al año, y se entera que Lola de nuevo está encinta, o sea que está de nuevo embarazada. Y bueno, él tenía esos temores. Bueno, Pascual Duarte ya en ese capítulo 10, teme de que su hijo no nazca, o sino que salga enfermo, con nerviosismo. No sé, tenía miedo de que salga como su hermano Mario. Bueno, ya luego cuando se entera estaba muy malhumorado porque tenía problemas de que el niño nazca, vuelva a abortar Lola. Y bueno, ya cuando llega el tiempo del parto y ya conoce a su hijo, lo llaman, lo llaman Pascual también. Es donde vive unos meses muy bonitos, muy felices, no era su época, hacen proyectos para su hijo, pero ella como que él siempre se preguntaba si le podían darle un resfrío, un mal aire, lo comparaba si iba a tener la misma muerte que su hermano Mario. Pero también se trazaban diferentes planes de que si iban a hacer o no, bueno, no, perdón, si no iba, si iba, si iba a poder lograr todos sus objetivos con su hijo. O sea, era como que un trauma de haber perdido un hijo, de haber perdido ese hijo que, bueno, que ya lo abortó y era como que ya tenían ambos, tanto Lola como Pascual, eran como que padres muy temerosos en ese aspecto, porque el Lola incluso se preguntaba si podía, si podía, si no, o sea, si podía seguir, ¿no? O sea, vivo, porque no faltaba un resfrío. O sea, no sé, estaban traumadas. Aunque bueno, Pascual ya sabía como que
idealizado que su felicidad era mucho su felicidad como para que durara tanto, pues. Ya luego, ya bueno, luego no dura mucho porque el hijo muere a los 6 meses. Bueno, dice, pocos días duró. Cuando lo devolvimos a la tierra, 11 meses tenía, 11 meses de vida y de cuidado, lo que algún mal aire traidor echó por el suelo. Solamente duró 11 meses el pequeño. Ya en el capítulo 11, Pascual se sentía muy agobiado porque, bueno, él decía que las 3 mujeres que tenía, su madre, su hermana y su mujer, no dejaban de recordarle a su hijo muerto. Y bueno, él también sufría, pero es como que trataba de superarlo, pero ellas abandonadas al dolor, no lo ayudaban, pues ignoraban todo lo que hacía él para recuperar su vida. Y bueno, ya luego casi en el capítulo 12, Lola le grita nuevamente, eres como tu hermano. Le grita nuevamente a Pascual. Lo culpa, tienen una discusión que lo culpa a él por la muerte de sus 2 hijos. Y le decían que era débil como él, que ni el andar de la caballería del mal aire, al mal aire de la noche superior, o sea, podía aguantarlo, ¿sí? Y es donde ya el ambiente se volvió muy tenso, demasiado diría yo, porque, bueno, Lola bueno, la madre de Pascual parecen como que trataban de refugiarse en su mismo dolor, y era como que ambas se habían propuesto en hacerle más daño a Pascual. Y como que él escribía que solamente su hermana Rosario era como que se compadecía de él, lo entendía, siempre lo trataba como en casa, era muy amable. Y es donde en el corazón de Pascual era donde más iba creciendo el odio hacia su madre. Ya luego en el último capítulo es como comienza que ha pasado un mes, o sea, y bueno, se ha dedicado ya a pensar en otras cosas durante todo ese tiempo, ha llegado a encontrar ya como que más tranquilidad. Luego ya, ya, bueno, no, ya, bueno, luego ya casi, bueno, en el capítulo, bueno, 14, retoma, ya bueno, Pascual vuelve a retomar el relato, la descripción, y es donde él tenía esos pensamientos de querer asesinar a su madre. Y ya bueno, y es donde luego él se va a Madrid, porque bueno, Ángel Steven, que se llamaba ese personaje, le ofrece alquilarle una habitación en Madrid. Y bueno, es donde Pascual acepta, se instala en una de sus habitaciones. Y bueno, ya luego, después de 15 días de decidirse a Loruña y embarcar a América, y cuando llega a la ciudad comprueba que no tiene suficiente dinero para el pasaje. Pero tampoco quería volver a su pueblo, y bueno, es donde se pone a trabajar en lo que le salía, ya sea en la cocina, en un hotel, cargando maletas. Pero cuando pasaron 2 años y medio, algo así, le pide dinero para un billete de irse a su pueblo, ¿no? Luego cuando volvió después de 2 años y medio, o sea, se da cuenta que, o sea, que nadie lo recibía, o sea, como que llega y ya, pues, es donde describe acá. Dice, 7 días desde mi retorno habían transcurrido cuando mi mujer, que con tanto cariño por lo menos por fuera me había recibido, me interrumpió los sueños para decirme,
estoy pensando que te recibí muy fría. No, mujer, es que no te esperaba, ¿sabes? Que no quería verte llegar. Pero ahora te alegras, ¿no? Sí, ahora me alegro. ¿Te acordaste siempre de mí? Siempre, ¿por qué crees que he vuelto? Mi mujer volvió a estar otro rato silenciosa. 2 años es mucho, mucho, y en 2 años el mundo da muchas vueltas, dice. Y bueno, es donde él, ya ahí donde Lola le dice, temerosa, ¿no? Que iba a tener un hijo, pero bueno, él quería saber de quién era, porque no como que ni nada que iba a ser del Espíritu Santo ese hijo, porque él no estuvo 2 años y medio con ella. Y bueno, en donde ella le pregunta, el Pascual le pregunta de quién era el hijo, y bueno, ella temerosa le dice que... Y bueno, le revela y le dice que es del estirado, y luego tras confesarle Lola eso a Pascual, bueno, Lola muere de forma así como que repentina, no da mucho como que... Fue como que, uff, lo cuenta y como que le dio un infarto, creo. No detalla mucho. Ya luego en capítulo 16, Pascual decide ir en busca del estirado. Y es donde, bueno, lo que primero encuentra es a su hermana Rosario, que bueno, era su mujer, bueno, que lo mantenía, ¿no? Estirado, y luego el estirado ha huido, bueno, que él le comenta a Rosario que había huido, que ella no hace tiempo que no sabe de él, pero él reencuentra a su hermana, que sigue, bueno, que sigue en la prostitución, pero ya estaba envejecida, estaba triste, acabada. Se marcha al pueblo con su hermano. Bueno, Rosario y ella vive en una temporada muy calmada. Bueno, Rosario lo cuida, lo mima y administra bien la casa. Bueno, un día vuelve el estirado y pregunta por su mujer, ¿no? Y quería llevársela, pero, es como que Pascual no lo espera, Pascual lo espera en casa e intenta como que impedirlo, le decía pero el chule le estiraba e insistía, y bueno, y es donde Pascual le rompe una silla en la espalda. Le estiraba y bueno, no quería en realidad matarlo, pero en realidad no, pero es como que quería darle un escarmiento. Y ya, pues, es donde Pascual termina partiéndole el cuello al estirado. Y ya, pues, se muere. Luego, por la muerte ya del estirado, Pascual Duarte estuvo en Chinchilla. Y bueno, Albacete se llama. Bueno, es donde Pascual se queja de que su buen comportamiento hizo que lo reducieran la condena. Porque daba a entender que después de que él salía, se avecinaban los peligros en la vida, y como que no sentía que nadie lo esperaba en su casa. Por eso, bueno, es donde él utiliza la primera palabra, como dice, ¿no? La familia, bueno, luego de que se entera de que ya sale en libertad, se va a despedirse del director del centro, que se llama Don Corrado, y bueno, ambos habían intercalado tenían muchos sentimientos encontrados, y ya, pues, porque Don Corrado lo había aconsejado mucho durante todo ese tiempo en prisión, y él decía mmm, que la vida que él estaba esperando era como que un cementerio que no iba a acabar, y creo que lo ponía más triste el saber que iba a salir de la cárcel, en que iba a ser libre. Y ya bueno, luego cuando ya llega al pueblo, Pascual Duarte, se había emocionado como que alguien iba a esperarlo, ¿no? Pero nadie. O sea, había un andén vacío, nadie sabía de su regreso, ni siquiera el señor Gregorio, jefe de la estación, ni él le hacía caso. Era como que bueno, saliste, o porque saliste, no. Y bueno, el Pascual se sentía muy abatido, muy triste, con deseos de llorar, cabizbajo. Bueno, va camino a su casa, incluso pasa al cementerio y piensa, bueno, y es donde piensa en sus seres queridos y bueno, y enemigos que están enterrados. Y dice, todas las víctimas que fueron de sí mismo.
Y es donde él hay una parte, un fragmento que dice, en el cementerio donde descansa mi padre de su furia, Mario de su inocencia, mi mujer su abandono, y el estirado su mucha chulería. Es como que mete un poco de metáfora y mete esas figuras literarias de cómo te atrapa el lector. Bueno, se siente como que ya más tranquilo por empezar una nueva vida al lado de su hermana, con ese calor, ese cariño que le da, que él, con la única persona que no la había maltratado y había recibido un buen trato. Bueno, y cuando llega, después de 3 años a su casa, su madre lo recibe de una forma muy fría. Él toca la puerta y es como que le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres aquí? O sea, es como que es su casa, ni modo, ¿qué más va a querer, no? Y ya pues, y es donde se pone el tanto de que ya, pues que, no, que había salido, pues. Y es donde le dice que le pregunta por Rosario, y Rosario, bueno, su madre le dice que Rosario se había ido al Mantrejo y bueno, que estaba ya con el señorito Sebastián. Y es donde Pascual, ¿por qué le dijeron? Se hundió, estaba triste ya, había preferido seguir en la cárcel, dice. Ya luego en el capítulo, ya casi en el capítulo 18 y ya casi en el penúltimo capítulo, Rosario vuelve al pueblo para ver a Pascual. Ambos están un poco como que muy distantes, pero tratan de expresar a la medida posible su cariño. Y es donde Rosa dice que le estaba buscando una novia. Y quien se llamaba Esperanza. Bueno, una novia, que era la sobrina de la señora Engracia. Y bueno, él trata de describir que era, bueno, que era muy hermosa, más hermosa y más hermosa y más culta que de casa, Esperanza. Y bueno, le confiesa que siempre ha estado enamorada de él. Y es donde se besan, tienen un beso muy tierno, cálido. Y es como que Pascual entra en un sentimiento o sea, muy diferente a lo que había sentido con, con Lola. Y es donde ahí dice, ¿no? Dice, la besé intensamente. La besé ardientemente, intensamente, con cariño y con un respeto como jamás usé con una mujer alguna. O sea, porque obviamente Lola no nos iban a cobrar con Esperanza. Y fue tan largo, dice que cuando aparté la boca, el cariño más fiel había desaparecido en mí. O sea, era muy mezcla ahí esas metáforas, el cómo, la metáfora. Ya. Luego ya en el último capítulo habla sobre Pascual y Esperanza llevaban 2 meses de que se casan. Bueno, llevaban 2 meses de casados. Esperanza se quejaba mucho de su madre, de Pascual. Y bueno, Pascual observaba que su comportamiento era malintencionado y que creaba problemas en el matrimonio, ¿no? Y cada vez tenía esa idea de envenenar, o sea, tenía esa idea de matar a su madre. O sea, estaba creciendo más el odio que sentía por ella. Y es donde un día tiene ese deseo de matarla. Y bueno, y esta vez sí, pues se apodera ese sentimiento o sea, necesitaba hacerlo porque ya tenía muchos resentimientos hacia ella. Ya bueno, él planea su muerte. Ya está como que decidida a matarla. Dice, él decía como que estaba en un dilema, ¿la mata o la suicida? Y ya, bueno, llegó esa noche con el cuchillo en la mano ante la cama de su madre. Y justamente dice, ¿quién anda ahí? Algo así. Y bueno, bueno, le falta, él tenía como que no tenía mucho valor en hacerlo. Y bueno, la madre es donde se despierta y es donde la madre se despierta y él se lanza sobre ella. Mantienen como que un bastante forcejeo y bueno, una lucha constante, como dice, una lucha en la que su madre le arranca un pezón de un bocado y bueno, él se defiende con más fuerza y bueno, es donde Pascual le clava el cuchillo en la garganta y es donde él sale corriendo, huye al campo, y es donde siente alivio. Es donde dice, la solté y salí huyendo, choqué con mi mujer a la salida, se le apagó el candil, cogí el campo, corrí sin descanso durante horas enteras. El campo estaba fresco y una sensación como de alivio me corrió las venas. Podía respirar. Era lo que él, bueno,
lo que él estaba esperando en realidad. Hay una parte en sus dos fragmentos del libro que me encantaron mucho porque es como que describe lo que actualmente la soledad que uno tiene hace que cuando uno lo lee pueda interpretarlo de la forma que se siente identificado. Dice, nunca de repente llegan las ideas que nos trastornan, lo repentino algunos momentos pero nos deja, al marchar largos años de vida por delante. Los pensamientos que nos enloquecen con la peor de las locuras, la de la tristeza, siempre llega poco a poco y como sin mentir invade la niebla de los campos. Luego hay esta frase que es muy cierto. Hay cosas que no a todos interesan, hay cosas que no a todos interesan, cosas que son para llevarlas a cuestas uno solo, como una cruz de martirio y callárselas a los demás. A la gente no se le puede decir todo lo que nos pasa, porque en la mayoría de los casos no nos sabrían ni entender. Eso da mucho que entender en todos los contextos, sobre todo si nos enfocamos en que no todos son nuestros amigos y bueno, y siempre nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que nos guardamos para uno mismo, pero es mejor guardarlo y no decirlo que decirlo y que nos traicionen de una forma muy dolorosa. Y bueno, con esta última parte del fragmento de la familia de Pascual Duarte me despido. Hasta la próxima, hasta el próximo libro. Quedaremos dichosos en seguir contándoles esas historias que van reflejando cada línea que nos describe con mucho sentimiento, tristeza y soledad cada escritor.